Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Corazón Creativo Podcast. Es una alegría tenerles aquí una vez más ya en este episodio. Es increíble, la verdad, poder compartir nuevamente con ustedes. Hemos estado en un break de bastantes días y obviamente vamos a retomar con fuerza otra vez el podcast. Vamos a terminarlo bien esta primera temporada como habíamos quedado y diciéndoles como siempre que si este episodio es de bendición para ti, para alguien más que tú sientas, compártelselo. Puede serlo tanto en el video de YouTube como en el episodio que puede estar subido en Spotify y en las demás plataformas. Así que no te olvides de seguirnos también en nuestras páginas oficiales de Un Corazón Creativo, donde siempre estamos subiendo contenido y obviamente las notas de este episodio. El día de hoy traigo un invitado muy especial. La verdad es una alegría tenerlo porque uno es parte de mi familia y dos es uno de mis líderes, donde la verdad me inspira mucho. La verdad es aquel de las pocas personas que puedo decir que me mentorea y yo aprendo mucho de su vida, a veces sin conversar y aún más cuando conversamos y dialogamos. Y la verdad me siento muy contento de que podamos compartir este episodio, que para los que no saben, esta es como la tercera o cuarta vez que grabamos en realidad este episodio en un lapso largo de tiempo. La primera salió bien, no hubo video, la segunda pasaron un montón de cosas y la verdad fue algo muy gracioso. Así que es algo muy interesante. Como hoy vamos a comenzar con esta parte de invitados y obviamente el resto de temporadas lo vamos a tener así. Así que sin más, bienvenido a Andrés Rodríguez, cracks de los cracks. Gracias, brother. Gracias por la invitación. Nuevamente estamos grabando el episodio, como tú dices, pero siempre gustosos de poder compartir. Gracias por la intro. Me encantan tus intros. Gracias por todo eso y pues qué bueno saber que de alguna u otra forma, pues lo que se ha venido haciendo puede impulsar a alguien y también creo que conmigo ha pasado con el caso de otras personas que han hecho lo mismo y una de esas personas también ha sido tú. Gracias, más bien, gracias que siempre aceptas, porque siempre que le digo, Andrés, vamos a grabar algo y dice, ¿qué va a ser este tema? Digo, va a ser el mismo. Pero obviamente creo que con mejores cosas, porque cuando le hemos grabado las anteriores veces han salido cosas increíbles de eso. Pero creo que esta última vez que ya es la vencida, obviamente por eso está saliendo aquí ahora en las redes y todo, va a ser la más power de todo. Así que obviamente el título se llama Mi Inspiración, el cómo un creativo se inspira para obviamente sacar nuevas ideas, nuevas soluciones y qué tiene que ver esto Dios dentro de toda esta parte. Y obviamente quién más claro que Andrés. Entonces quiero comenzar obviamente fuera de las preguntas que te mandé a ti, Andrés. Primero, que te conozcan, quién tú eres, qué tú haces, a qué te dedicas, cómo mezclas esa parte de ministerio como también con la parte de trabajo fuera del ministerio. Entonces cuéntanos un poco de ti y de lo que tú realizas. Bueno, para contarles un poquito, yo llevo, como diría mi cuñado, tiernos 31 años ya, tiernos 31 años ya. Aún me siento joven, pero el tema del audiovisual fue algo que a mí siempre me llamó la atención desde niño. Y cuando nos conocimos con Ceci, mi esposa, yo a Ceci le decía, creo que no sé si fue un gran problema o yo la tuve bien clara, pero a mí desde niño, desde los 3, 4 años, que recuerde algo, siempre había curiosidad por el tema de la radio, de la tele, de las cámaras, de cómo se hacía un comercial y cosas así. Sin embargo, pues en el tema siempre estuvo esa curiosidad. Y uno de los lugares en donde yo me formé en el tema audiovisual y mi escuela, literalmente hablando, fue la iglesia, la casa de Dios. Entonces, por allá, cuando yo tenía alrededor de unos 15, 16 años, yo empecé a involucrarme en el tema del audiovisual de una iglesia de aquí en la ciudad, la cual siempre estaré muy agradecido por la oportunidad y la confianza, ¿no? Porque yo era un adolescente,
No es que tenía la mega experiencia, pero tenía el interés por aprender y conocer más de ello. Fui avanzando como locutor comercial de la iglesia, también hacía el cañón de luz. Luego me entró la curiosidad por el tema de las cámaras. Me apoyó mucho el líder de aquel entonces, quien es uno de mis más grandes amigos, compañeros de vida, como él sabe decir. Y pues fue tanto el gusto que llegó un momento ya a tornarse mi trabajo, el área en donde yo mayormente le servía a Dios, mi pasión, mi hobby, mi fuente de ingreso, y desde ahí no paré. Vinieron muchas cosas. Actualmente soy freelance. Bueno, todo el tiempo he sido freelance, pero puntualmente hice unas pausas cuando más me dediqué a hacer tele durante más de 8 horas al día, y pues le pausamos, pero siempre el tema de ser freelance estuvo ahí. En la actualidad lo sigo haciendo. También me desempeño en una radio de la ciudad, y también hago producción en TN Radio Online, y aparte genero piezas gráficas, piezas audiovisuales para plataformas digitales enfocados a la publicidad de marcas. Eso. Wow, la verdad es increíble lo que hace Andrés, porque la verdad, yo digo nuevamente, me inspira mucho porque a pesar de que dice de sus cortos 31 años, tiene un recorrido muy amplio y tiene la experiencia para decirte esto funciona, esto no funciona. Y obviamente como creativo es necesario conocer el medio, es necesario empaparse, como tú sabes decir, de todo eso. Entonces, con toda esta introducción y ya conociendo un poco de la vida de Andrés, quiero comenzar con esta pregunta. Para ti, ¿qué te inspira a ser un creativo? Bueno, a mí lo que realmente me inspiró, y es algo que tanto marcó el tema de mi vida por mis creencias y mis convicciones, fue el tema de Dios. Él me inspiró a ser creativo, y creo que me inspiró por el tema de que pues Dios, en su gran diversidad, en su deidad, en su poder, tú, si te fijas desde el Génesis, lo primero que hizo, Dios se puso a crear, ¿no? Ujú. Dios se puso a crear. Vemos en el Génesis y en Éxodo 35, 36, porque mucha gente dirá, bueno, ¿y en qué se involucra el tema? Tal vez con el audiovisual, con el tema del diseño. Claro. Dios. Éxodo 35 y 36. Nos fuéramos de largo, solo leen los dos capítulos, pero de tarea, por favor, créanme, cuánta especificidad, cuánta precisión de Dios en el tema de hablarnos de justamente cómo plasmar una idea, ¿no? Y ahí pues podemos ver a Moisés justamente conectando con la gente correcta y haciendo pues el tema este del santuario, que justamente Dios va mostrando cómo ir haciendo pues el tema, con qué materiales, con qué elementos, con qué personas se fue desarrollando todo esto. Entonces, con estos 3 ejemplos puntuales, para mí dije, fue más suficiente, y dije en el tema de cómo me inspiraría Dios en esta área, indiscutiblemente es porque Él tiene el poder absoluto en esto. Él es la esencia de la creatividad, además de ser la esencia del amor. Y dije, yo para piezas gráficas o piezas audiovisuales, ¿qué mejor aliado? ¿Qué mejor aliado? Y dije, Dios, tú vas a ser el gran director. Creo que sería indiscutiblemente un contexto del presente. Si Dios tuviera en forma física, sería el gran director y el director de directores de piezas audiovisuales, de películas, de series. Eh, Él banquearía y fulminaría todas las plataformas de streaming con sus contenidos, ¿no? Así Por es. el gran poder que él tiene. Entonces dije, qué mejor aliado que él, pues para el tema de ser esta inspiración, ¿no? En el área comercial, en el área dentro de la iglesia, del tema audiovisual también. Nunca debe estar ausente y nunca debemos dejarlo a un lado. Así es. Me llama mucho la atención eso porque muchas de las veces consideramos y creemos, y creo que yo, bueno, yo he sido uno de esos que dicen, ¿cómo te puedes inspirar literalmente dentro de la Biblia, dentro de la palabra, dentro de una congregación?
es súper difícil, es porque no tienes por dónde ir, porque tal vez necesitas consumir contenido que está afuera. No, eso es un error que muchas veces cuesta eliminar porque en realidad tenemos mucho más inspiración. Solo, por ejemplo, literalmente me hubiera encantado, y así hablamos un poco más técnico, de cómo hubiera sido encuadrar la escena de Moisés, solo poniéndome a pensar de partir el mar. O sea, literal, no creo que exista actualmente una idea visual a más de las personas que vieron y vivieron eso. Por ejemplo, Netflix o Disney que produzca algo así, no creo que haya un precedente para eso. Es imaginarte cómo se abren los cielos y están los pastores y llegan los ángeles. O sea, son cosas que literalmente te inspiran. Entonces, buen punto, un buen a favor. Entonces, ¿cómo te puedes inspirar como creativo? Primero, acude a la palabra, que ahí vas a encontrar un montón de cosas que realmente van a valer y van a ser de peso fundamental. Yo, y como tú dices, he aprendido de ti esa parte de dónde primero busco. Primero busco en la palabra, primero busco en donde está Dios, donde comenzó todo, y ahí sí comienzo. Uno de nuestros primeros episodios, y te recomiendo que lo vayas a escuchar, es de dónde proviene la creatividad. Es buenísimo, primer episodio de esta temporada. Y contando con un poco de esto que tú estás diciendo, Andrés, ¿por qué crees que es importante? ¿Por qué crees que es necesario que entonces nos inspiremos en Dios? Porque básicamente el contexto general que abarca y lo que nos acabas de comentar es inspírate en Dios. No te inspires fuera de Él, que no es malo, pero que tu punto principal, que tu fuente principal sea Dios. ¿Por qué es importante entonces? Creo que es importante y creo que es la fuente principal y la primordial porque en la naturaleza de Dios está crear, ¿sí? Como mencionaba el Génesis, está clarísimo, no hay donde perderse. De Génesis 1:1, primera línea, Dios creó. Uh-huh. Entonces, esta facultad exclusivamente yo sí creo que le pertenece a Dios. Yo creo que el hombre tiene la capacidad de reinventar, ¿sí? De reinterpretar. Por ejemplo, un dato curioso que yo te quería compartir es justamente Bob Fosse. Bob Fosse es un artista. Yeah. Y todos, tal vez no tenés muy claro quién es Bob Fosse, pero sí sabes quién es Michael Jackson. Sí. Sí, Michael Jackson, nos hacemos clic de una. Bob Fosse, y está en YouTube, pueden checarlo. Bob Fosse es quien fue pionero en el estilo de baile que nosotros hemos visto haciendo a Michael Jackson. Wow. No estoy diciendo que Michael Jackson no sea original. Michael Jackson es auténtico, porque Michael Jackson reinterpretó lo que Bob Fosse hacía. Nosotros nos frustramos mucho porque decimos, y antes andamos en esa búsqueda, y gracias a Dios quienes ya hemos renunciado a esta búsqueda un tanto utópica de originalidad. El hombre es capaz de reinventar. Cuando tú te pones en la odisea de ser original, tristemente te vas a encontrar que pues ya lo hicieron. Entonces nosotros tenemos la capacidad de reinventar y ponerle nuestra firma. Eso sí podemos hacer. Entonces, ¿por qué primordialmente tiene que ser Dios nuestra fuente de inspiración? Porque Él sí lo puede hacer. Está en su naturaleza, en su ADN divino. Entonces, ¿qué mejor aliado? Entonces, tú ahí te conviertes más que en un generador de originalidad, se cabe el término, en un plasmador. Wow. En un plasmador de creatividad divina. Vale la pena siempre tener esa fuente de inspiración que sea Dios primero. Ay, y desde luego las otras fuentes como el cine, el teatro, la pintura, las artes, son buenos complementos, que no sean el todo. El todo y lo prioritario tiene que ser Dios. Wow. Wow. Ya ven, con solo decir, la otra vez no estaba esta idea y ahora lo lanzó. Por eso dije, cada episodio es de esto, yo salgo aprendiendo más. Me gustó esa idea, reinventarse. Yo nunca lo había pensado de esa manera. Y si nos ponemos en retrospectiva, claro, la parte de poder entender y comprender esto, básicamente, el reinventarse no es que saco algo nuevo de la nada, literalmente, sino que
con lo que tengo y con lo que estoy dispuesto a ver desde otro lado. Me fascina esa parte porque es ver desde otro lado, hacer que coincida de otro lado, tal vez no hacerlo de la misma manera que he estado funcionando. A mí me gusta, no sé si has escuchado este término de que si te funciona, ya no funciona. Porque el creativo usualmente se estanca. Entonces, si te reinventas, significa que lo que ya funcionaba ya no está funcionando y necesita un cambio de mentalidad, un cambio de todo. Y qué bueno que Dios, literal lo que tú dices, aquel que siempre está cambiando, aquel que siempre está diferente. Por ejemplo, hay algo que a mí me llama la atención ah, acerca, por ejemplo, de Jesús, de nuestro maestro de maestros, de cómo existen varias veces, si leemos atentamente el Nuevo Testamento, cómo varios ciegos aparecen a lo largo del Nuevo Testamento. Y nunca obra Jesús de la misma manera. En uno pone sus manos, en otro escupe, en otro hace un poco de barro y pone en los ojos. O sea, no es lo mismo siempre, pero es el mismo resultado. Muchas veces queremos que funcione de la misma manera. Y cuando te inspiras no es así. A veces puedes inspirarte en pequeñas cosas como a veces en grandes cosas. ¿Y quién más para mostrarnos que Dios puede inspirarnos en esto? Y eso me gusta la parte de plasmador, porque aquel que plasma es aquel que prefiere no ser el protagonista, sino que fluya lo que venga de los cielos. Y me gusta mucho eso. ¿Por qué? Que viene otra pregunta que me gustaría que respondas y es que ¿cómo Dios influye en nuestra inspiración? ¿Cómo Dios es aquel que influye? ¿Cómo influye esa parte de inspiración en nuestra vida, Andrés? Yo creo que Dios influye al que nos inspira a Dios cuando nos dice, a pesar de las circunstancias difíciles o ciertas carencias, lo podemos lograr si vas de mi mano y me dejas que yo sea el gran director. Y voy con un ejemplo. Yo siempre digo a Dios que es el gran director de la vida. En esta iglesia, te comento, venía un evento muy grande y venía Hillsong a nuestra ciudad. Y pues ellos son de Australia, venían de una gira global y no teníamos mucha información. Entonces, y éramos un equipo en aquel entonces, todos colaboradores y una persona en el staff. ¿De dónde sacamos la información? ¿Cómo damos a conocer justamente a la gente para que se vaya empapando más de Hillsong? Nos tocó durante todo un año, y por ahí tengo el cuaderno, porque empezamos a hacer una campaña bastante informativa de todo, como un timeline de lo que era Hillsong, de todo su ministerio. Y la gente para tenga una perspectiva más clara de todo lo que han venido haciendo. Fue un trabajo de un año de recabar toda esa data. Y toda esa data yo la fui escribiendo. Y hacíamos anuncios informativos, cápsulas informativas sobre lo que ha venido haciendo Hillsong hasta llegar el día del evento. Wow. Se habló con una agencia de la capital. Y la agencia de la capital, como era un trabajo tan grande, dijeron, con el tiempo que nos dicen, créanme que no es posible. No es posible porque necesitamos más gente para todo el aparataje, porque era vallas publicitarias, era anuncios en redes, era anuncios en websites, era anuncios en medios, era en radio, en tele, en prensa escrita. Y dijimos, pues bueno, los megapros nos dijeron que les llamamos muy tarde. Y esto tiene que salir. Señor, tú nos vas a ayudar. Toda esa data salió, la grabamos y algo muy loco, y esto no sé si lo conté alguna vez, creo que te lo conté, pero no en podcast, no sé, no recuerdo. Y en aquella época llega Brian Houston con Chris Méndez. Y ellos vieron toda la información y todo lo que hicieron. Y dijeron, pues bueno, ¿quiénes lo hicieron? Y recuerdo en la sección de audiovisuales llegó Chris Méndez. Y dijo, wow, quisiera, por favor, una copia de toda la campaña publicitaria que ustedes hicieron, porque quiero llevarla
y que porque Hillsong tiene su instituto de audiovisuales, además de Hillsong College, tiene su agencia de comunicaciones. Wow. Porque, escuche esto, nos dijeron, nuestra agencia de comunicación nunca se ha puesto a hacer un trabajo así. Y qué genial sería que tomen esto como una fuente de inspiración para nosotros mismos hacerlo. Súper. Y le dijeron, disculpe, ¿qué agencia hizo esto? Lo hizo el equipo de audiovisuales de la iglesia. Y dijo, wow, se llevó los DVDs de aquella época, se llevó ahí los DVDs de aquella época, y no, y les llamó mucho la atención, pero créeme, el tema de necesidad o el tema de esa emergencia o de dificultad inspira y te lleva a que, pues justamente la creatividad funcione. Básicamente lo que nosotros hicimos es absorber fuentes, principalmente de donde recabamos toda la información, fue de las páginas oficiales del Ministerio Hillsong. Obviamente lo acoplamos y lo direccionamos hacia la campaña de lo que se venía haciendo. Claro. Y pues nos fue muy bien. Nos llamó mucho la atención de que, bueno, Chris Méndez en aquel entonces diga, yo quiero llevar este material para que lo vea la agencia de nosotros, porque no sé por qué no se nos ocurrió antes hacer algo así. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos limitado? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dicho, se complicó, tal vez limitémonos a hacer la publicidad de esta forma, pero hicimos más? Con Dios, cuando te inspiras con Dios, siempre logras más y plasmas aún más de lo que se espera o de lo que te pidieron. Wow, uy, esa es otra buena. Esa es una, o sea, es más, cuando estás inspirado en Dios, no tan solo es eso, sino lo que viene y lo que los demás no pensaron. Hay una frase que tú sabes decir, que los creativos no son artistas, ¿verdad? Ah, sí, bueno, muchas veces, y creo que esto me ayudó mucho para poder llegar a estas instancias porque, a ver, no digo que no se pueda conjugar artístico y creativo, si se conjugan, excelente, pero si no eres artístico, sí puedes ser creativo. Yo soy muy poco artístico y soy creativo. ¿Por qué? Y esto nos va a ayudar a que todos podamos ser creativos. Ser creativo es aquella persona que resuelve problemas, ¿sí? Ser creativo es aquella persona que resuelve problemas, así como hay gente artística que no es creativa. Por eso es muy común escuchar, es que estoy bloqueado. Hay artistas que han dicho, muy famosos, estoy bloqueado esta temporada, no generaré música, no haré más, voy a darme un break. Y algo que yo cuestiono muchas veces digo, pero si es tu pasión, ¿por qué te cansas? Personalmente yo no creo que de la pasión alguien se pueda cansar. Te puedes cansar, entonces eso quiere decir que tal vez en el fondo, en esencia, no es tu pasión del todo. Te gusta hacerlo. Pero, por ejemplo, o sea, hay cosas que yo digo que uno no se puede cansar. Si es tu pasión, no te puedes agotar. Sé si en algunas cosas tú no te cansas de hacer eso. Tú no paras de hacer eso. Porque justamente creo que la pasión no debe detenerse. Entonces, ser creativo es resolver problemas, es resolver conflictos. Cuando tú la tienes clara así y dejas de exclusivizar como que, bueno, o sea, el tema creativo solo es para los artistas, yo no puedo hacerlo eso, créeme, te vas a estancar, no en esta área, en la vida. Porque para estar vivos hay que ser creativos. En ocasiones es así. Entonces, no solo en el tema que, bueno, puntualmente hemos hecho un bastante énfasis en el área del tema del audiovisual, de la comunicación, pero en la vida tenemos que ser creativos, tenemos que resolver problemas. Wow. Y eso es algo que muchas veces las personas, y estoy hablando en general, tanto como tú dices, los artistas y personas que no consideran que son creativas, hemos encasillado en general, aparte de que eres creativo, tienes que ser artista. Y en realidad yo estoy al 100% de acuerdo contigo porque he aprendido mucho eso de ti, de que un creativo puede ser un doctor, un creativo puede ser una enfermera, un creativo puede ser un chef, un creativo puede ser hasta literalmente muchos consideran los policías, pueden ser los guardias ciudadanos, un creativo puede ser una mamá, un creativo puede ser un hermano mayor, un hermano menor.
depende del problema en donde se encuentre, de la situación donde esté, puede encontrar algo creativo en eso. Y eso es bueno porque significa que no está englobado y encasillado a una sola persona, sino está libre para todos. Wow, es un súper, Exacto. súper, súper pensamiento. Y Andrés, para ir terminando esto, ¿qué consejo tú le darías a aquellos creativos que nos están escuchando el día de hoy? ¿Qué consejos así literal tú dijeras, me hubiera encantado a mí en esta parte de inspiración que me hubieran dado cuando tenía esos 15 años, cuando recién comenzaste? Bueno, yo sí creo que hay algo que me hubiera encantado que me indiquen y es el tema de primero, y va en relación con lo que mencionamos hace un momento, el tema de originalidad. Sí, nosotros tenemos que ser reinventores. Originales está muy difícil. Y no por ser mediocres, sino si vamos a la esencia misma de la creatividad es algo divino y es la esencia de Dios. Yo puedo reinventar y plasmar lo que Él pueda soplar a mi vida. Número dos, que algo veo que muchas veces nos afecta y es algo con lo que podemos llegar a luchar, es la perfección tóxica. Y no con eso estoy diciendo que la perfección sea mala. Cuando el perfeccionismo llega a ser tóxico, cuando estanca a mi equipo, o cuando estanca a mi proyecto, o cuando estanca a mi familia, o cuando estanca a mi hogar, o cuando estanca a quien yo estoy mentoreando, o cuando me estanca a mí, cuando yo soy el mentoreado. Entonces, la perfección tóxica, ¿cómo se la huele? ¿Cómo se la detecta? Cuando nos estanca. Entonces, perfección tóxica, cuando ya empezamos a ver que todo se empieza a estancar y a parar, es el momento preciso para ya no seguir maximizándolo. No, no, no. Al contrario, tenemos que avanzar, tenemos que delegar, tenemos que permitir que justamente en ese proceso de nuestro proyecto se involucre más gente también. Entonces, evitar la perfección tóxica, el tema de la originalidad y si te has equivocado, volver a reaprender. Wow. Dije tres. Pero ya. Más que suficiente y creo que es hasta a mí me acaba de tocar algunas de esos. Igual voy a anotarlo, lo vamos a dejar obviamente en lo que es nuestras notas del episodio. Así que gracias Andrés nuevamente por estar acá. Gracias a ti. Al fin se logró este Se episodio. grabó. Estamos alegres y contentos por eso. Por eso lo están viendo y por eso lo están escuchando. Así que si tú crees que esto fue de bendición para ti y tu vida, primero anda y sigue a Andrés en sus redes sociales. ¿Dónde nomás te pueden encontrar y cómo te pueden hallar, Andrés? Bueno, también andamos con tema de podcast que ya lo estamos retomando también, que hemos hecho una pausa. Está como Rebel Movimiento, en donde pues justamente no hemos estado grabando mucho, pero estamos con contenido. Siempre vamos a buscar contenido que sea atemporal, ¿no? Entonces lo puedes reutilizar y recompartir. Estamos ahorita prácticamente en todas las redes sociales como Andrés RF. Me encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y pues desde Andrés RF pueden redireccionarse a también otras cosas que ya ando haciendo en plataformas digitales. Chévere, igual vamos a dejar todo lo que son los links. Si estás viendo a través de YouTube, lo vamos a dejar en la parte de abajo. Y si es que estás en Spotify, lo vamos a dejar anclado en el comentario para que puedas seguirlo, puedas darle like a algunos de los posts que andas subiendo y el contenido, obviamente. Igual vamos a dejar de Rebel para que lo vayas a escuchar, el link en la parte de abajo y en el comentario fijado. Así que igual puedes seguirnos también, como dije, a Un Corazón Creativo en nuestras redes oficiales, tanto en Facebook como en Instagram, y compartir esto para alguien que tú creas que ha sido de bendición este episodio. Nuevamente, gracias Andrés por estar aquí, gracias por estar en Un Corazón Creativo. Así que sin más que decir, hasta la próxima.